Vámonos aquí. ¿Están viendo la pantalla, jóvenes? ¿Mm? ¿Están Sí, viendo la profe. pantalla? Sí, vamos entonces. Parcial número 1. 31 estudiantes hicieron el examen ese día. Todos, no faltó ninguno. Entonces vamos yo no sé, yo creo que estábamos con este examen. No, con este examen no comenzamos. No, con ese no. ¿Qué no? Sí, porque vamos a tener que tomar el mismo para poder, dice, el que tome. Sí, fue este, ¿verdad? Comenzamos. Acuérdense que con respecto a este primer problema, se acuerda que un joven intervino, no se confundan. Una cosa, acuérdense que este ciclo termoquímico nos habla de factores como la hidratación, o sea, de procesos más simples, comprometidos en ese proceso de disociación ácida. Está el proceso, tenemos de disociación, o sea, cuando los iones pasan a solvatarse o a hidratarse de moléculas de agua, que siempre ese es un proceso favorable, ¿verdad? Es un proceso exotérmico, pero también están los procesos, tenemos que tienen que ver con la fuerza del enlace, que es con la energía de disociación, ¿verdad? Mientras más fuerte es el enlace, más energía se necesita para disociar, y ese es el factor o el proceso comprometido en la fuerza, tenemos ácida a lo largo de un grupo, pero a lo largo de un periodo, el que cobra mayor importancia es la polaridad, o sea, la formación de los iones. Es decir, claro, si estamos hablando de una diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el otro elemento, entonces eso determina que los electrones, ¿ya? La densidad electrónica del enlace está más dirigida hacia el elemento más electronegativo. Mientras más electronegativo es el elemento, entonces será más fácil que el hidrógeno salga como un protón. O sea, tiene que ver con los procesos de ionización y afinidad electrónica. Entonces, ahí acuérdense que podemos hablar primero, claro que estos ciclos termoquímicos podemos subdividirlo más en lo que son rupturas homolíticas o rupturas heterolíticas. La ruptura homolítica, un electrón queda, tenemos hacia cada uno de los átomos, los dos electrones del enlace, pero en la ruptura heterolítica no, uno de los átomos, como en este caso, el X, el elemento unido al hidrógeno, queda con los dos electrones y el hidrógeno queda con ninguno de los dos electrones, o sea, queda con una carga positiva. ¿Le quedó claro eso? Fíjense que este es tema del del semestral. Entonces habíamos quedado en, fíjense que pueden participar porque le estoy dando punto. Ya el diagrama de Frost lo explicó muy bien la estudiante. Tenemos Keila, ¿no? Keila Alvarado y también aquí, vamos a este. Habíamos quedado tanto en una reacción ácida, no, esta no. Habíamos quedado en el diagrama de Frost. ¿Quién va a esta? Tanto en una reacción ácido-base como redo, el equilibrio se desplaza hacia la formación de las especies más débiles. Eso es, ¿quién me lo explica? Claro que eso es verdadero, ¿verdad? Siempre habíamos dicho que se desplaza cuando lo explicamos en las reacciones ácido-base con transferencia de protones, siempre se desplaza hacia la especie que tenemos la constante, tenemos más baja. Más baja quiere decir que es más débil la especie, ya sea viéndolo en términos de basicidad o de acidez. Pero lo mismo ocurre cuando hablamos de reacciones de transferencia electrónica, redox, donde siempre el equilibrio se desplaza hacia la especie más débil. Tenemos como agente reductor o agente oxidante. Y acuérdense que eso lo tienen que visualizar con los potenciales. Mientras el potencial es más positivo, entonces él será un agente oxidante más fuerte. Y entonces tienen que verlo lo contrario. Entonces lo contrario es que tenga un potencial de reducción más débil,
menor en número, en magnitud, que quiere decir que ese es un agente oxidante más débil, pues. Entonces ahí lo visualizan. En el caso de las reacciones ácido-base con transferencia de protones, lo ven en base a la constante, ya sea de basicidad o de acidez. Y en cuanto a las reacciones redox, lo ven en términos de ¿qué? ¿Quién me lo explica? ¿Quién me lo explica? Yo sí lo acabo de decir. Ustedes me están escuchando. Sí, profesor. En redox se ve... Pero ¿por qué les da miedo hablar? Porque esto es una conversación en la clase, por eso que salen mal, porque ni lo copian. Tienen que, yo cuando era estudiante, y acuérdense que yo siempre he sido estudiante, porque a mí me gusta estudiar. Porque imagínense si yo soy docente y no me gusta estudiar, como hay muchos docentes. Ay, ya yo soy un doctor, yo soy un... A veces no son ni doctor, ya, yo estoy bien formado. Eso es mentira. Acuérdense que la información cada vez mayor, todos los días tenemos que aprender. Entonces el que no quiere estudiar, imagínate, está muerto en vida. Pero hay profesores así que dicen que ya eso, ellos lo saben todo. Y yo estudio todos los días, yo se lo he dicho, yo soy el ejemplo a seguir para ustedes. Yo sigo estudiando todos los días. Y por eso yo no me muero, por eso no soy el más tonto, todo lo contrario. Entonces, ¿quién me lo explica? Porque en las reacciones redox, ¿cómo se determina eso de que sea el agente reductor o el agente oxidante más débil? ¿Jóvenes? Profesor, para que sea un reductor más débil, tiene que ser un poquito menos negativo que el reductor fuerte, y para que sea oxidante tiene que ser un poco menos positivo que el oxidante más fuerte. Claro, acuérdense que es el potencial, ¿verdad? El potencial es el que tienen que tomar en cuenta. Mientras más positivo sea el potencial, entonces esa especie se reducirá. Entonces va a actuar como un agente oxidante. Entonces, si se desplaza hacia la especie más débil, quiere decir que el potencial, para que determine que sea un agente reductor más débil, un agente oxidante más débil, el potencial tiene que ser menos positivo. O sea, tanto del lado de los productos como del lado de los reactivos, yo voy a tener el par, el agente reductor y el agente oxidante. Bien. Vamos entonces a seguir a la siguiente. Dice, ¿cuántos electrones desapareados tendrá? ¿Cómo se nombra ese anión complejo? ¿Quién lo explica? Casi todos lo tuvieron mal. Esto le cuesta mucho, es una cosa bien sencillita. ¿Quién lo explica? Para el que me explica esto le voy a dar 5 puntos, porque esto va a venir bastante en el semestral. ¿Quién lo explica? Pero si yo les dije que íbamos a discutir el examen, ¿por qué no hacen la tarea? ¿Cómo se nombra? No, el examen no era nomenclatura y formulación, tema del examen. ¿Cómo se nombra? Ahí tenemos un ligando aniónico, el cianuro, ¿ah? El anión cianuro. Entonces, claro, la terminación uro cambia por O, ¿verdad? Entonces sería hexaciano, como es un anión complejo, sería renato, ¿verdad? Como Renato, el del reggae, ahí sí se la saben, ¿verdad? Esa chica de los ojos café, así. Hexaciano, renato, ¿y qué estado de oxidación tiene ahí el renio? ¿Qué estado de oxidación tiene el renio, jóvenes? El ligando aniónico cianuro. Si yo digo todo y lo vuelvo como lo hice en clase, ustedes en el semestral vuelven a salir mal. Ya yo no sé qué hacer con ustedes. No, les digo, y no pongan de excusa que estamos en una pandemia. Todos tenemos problemas porque estamos encerrados en casa, no están limitados, pero eso no tiene que ver con nuestro rendimiento. Cuando uno quiere, uno puede. Entonces, querer.
Entonces, más uno tiene más tiempo en casa, uno puede comprometerse más con el aprendizaje. Pero yo les he dicho a ustedes tienen que tomar una hoja y un lápiz y comenzar a utilizar esa mano, ¿ya? Y a escribir para que a ustedes se les quede más el aprendizaje sea más significativo. Si ustedes no tienen ni licenciatura, ustedes tienen que saber estudiar. Yo tengo compañeros ahora en una maestría, son como estudiantes de primaria, no hacen las tareas, los profesores tienen que colocar, miren, tenemos las tareas, no leen las instrucciones, pero luego el profesor es el malo, no. El profesor ya dio las instrucciones, tenemos que seguirlas, leerlas. Entonces, ¿cuánto hay para determinar el número de electrones desapareados? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, determinar el estado de oxidación del renio. Si cada ligando de cianuro aporta una carga negativa y el subíndice 6 me indica el número de esos ligandos aniónicos, de ese ligando aniónico, sería 6 por 1 menos, ¿cuánto da? Menos 6. Menos 6, no, 6 menos. Yo te lo he dicho que la carga viene después del número. Es 6 menos, ¿ah? Y si todo el anión tiene 3 cargas negativas, ¿qué carga tiene que tener el renio? 3 ¿Para qué? ¿Qué? 3. Entonces, yo les dije, ustedes se van a su tabla periódica y ubican el grupo al cual pertenece el renio. Acuérdense que los elementos de transición van desde el grupo 3 hasta el grupo 12. ¿El renio a qué grupo pertenece? Busquen la tabla periódica porque les va a pasar lo mismo en el semestral y el profesor va a tener la culpa, dígame. Oiga, yo no sé ni cómo ya decirle las cosas. En mis tiempos esto los profesores no lo explicaban. Uno les dice todo y ustedes viene lo mismo en el semestral y no lo hacen bien. Busquen la tabla periódica. ¿A qué grupo pertenece? Al grupo 7. Sean activos en su aprendizaje. Ustedes no pueden, que el profesor, yo me gradué con todos los honores. Les toca a ustedes. Entonces, el renio es un D7. Acuérdense que yo les dije que para determinar el número de electrones en los orbitales D, ya dejen por un lado los S. Vean como si todo, o sea, tomen el total de electrones como del número del grupo. O sea, si es grupo 7, entonces tiene 7 electrones. Pero como tiene 3 cargas positivas, entonces ¿con cuántos electrones se queda? Ahí ya no tomen en cuenta si se pierden primero los del S y luego los del D. Si no, únicamente hacen la diferencia. 7 menos 3, ¿cuánto es? 4. 4, muy bien. 4. Entonces tiene que distribuir 4 electrones en ¿cuántos orbitales D? Acuérdense que aquí están comprometidos son los orbitales D, que tienen 2 clases de simetría, los T2G y los EG. Entonces, pero ahí tenían que estar clarito qué tipo de ligando es el cianuro y que también la carga o el estado de oxidación que tiene el ion metálico, porque eso influye en qué. ¿Alguien quiere seguir explicando para que se ganen los 5 puntos? En la energía de campo octaédrico que tiene en la energía de desdoblamiento de campo octaédrico. ¿Por qué usted ha dicho que es un complejo octaédrico? Todo eso usted tiene que irlo, dígame, llevar los 5 puntos. Y ya Guevara. Dígame. Vale, porque si miramos el estado de oxidación que tiene el renio y también contamos la cantidad de ligandos que forma el cianuro, son 6. Entonces el número de coordinación ahí sería 6.
Y la Eso da geometría una- que cabe, la geometría octaédrica, ¿verdad? Usted también Correcto. tiene que ponerse a cuenta que la simetría es mucho más rigurosa, como lo vamos a ver en el próximo capítulo. No es lo mismo la simetría que la geometría, porque claro, al ser el renio, al haber el mismo tipo, los seis ligandos son del mismo tipo, porque también podría ser octaédrico con 4 ligandos cianuro y 2 moléculas de agua. Pero ahí, claro, no es lo mismo, porque ahí tendría geometría octaédrica, pero no simetría octaédrica, porque para que sea simetría octaédrica, acuérdense, vamos a ver luego que la simetría octaédrica, o sea, octaédrica es un grupo puntual de simetría, de los llamados grupos cúbicos. Entonces tienen que ser iguales los 6 ligandos. Entonces, nosotros dentro de esa geometría octaédrica encontramos que los 5 orbitales D se desdoblan en energía, determinando una energía de desdoblamiento de campo octaédrico. Explíqueme entonces algo más sobre eso, las energías de esos 5 orbitales D. Bien, entonces también como vemos el estado de oxidación del renio es bastante alto y el estado de oxidación influye bastante en la energía de desdoblamiento de campo octaédrico. A mayor estado de oxidación ¿Y el ligando y cianuro? es un ligando pi ácido y por lo tanto da un bajo spin. No tiende Pero te queda variar. un complejo de campo de bajo spin. Porque la energía de campo es un ligando de campo fuerte, pues es más fuerte que se me olvidó cómo se llama. Lo que están, porque si ustedes visualizan la serie espectroquímica, él está en las finales, ¿verdad? Como el carbonilo, Sí, están en las finales. Y eso determina, pues, y ya usted lo dijo, es un ligando piácido, que además tenemos de haber lo que es un enlace sigma dativo, ¿verdad? ¿Qué puede haber ahí? Que lo hace que la energía, esa interacción sea más fuerte y por lo tanto causa un desdoblamiento mayor de los 5 orbitales D. La llamada ¿qué? Si es un ligando piácido, ¿qué significa que sea piácido? Tienden a parearse. No es aparearse, sino que determina una retrodonación. O sea, ¿qué significa eso de la retrodonación? Que es el ligando ahora que va a aportar un orbital de simetría pi vacío para aceptar electrones por parte del ion metálico. Acuérdense del diagrama de orbitales moleculares. Entonces ahí se da una retrodonación de densidad electrónica del ion metálico al ligando. Entonces eso aumenta, tenemos lo que es la covalencia del enlace y hace que la energía de desdoblamiento de campo octaédrico aumente. Entonces, claro, a esos 4 electrones, ¿qué le va a convenir? Aparearse. ¿Cuáles son los de menor energía? ¿Los T2G o los E? ¿Cuáles son los de menor energía? Los T2G, acuérdense que eso lo vamos a ver ahora. Acuérdense que lo que viene ahora va a integrar todo lo que hemos dado, inclusive lo del primer semestre, la simetría. La simetría es importante porque nosotros en química inorgánica nos manejamos con la teoría de grupos, que es una matemática que solamente lo damos los químicos y los matemáticos, y la mecánica cuántica. Son los 2 aspectos matemáticos que se tratan, que es la base de la química inorgánica. La mecánica cuántica y la teoría de grupos, que trata lo que es la simetría. Entonces ustedes se van a encontrar que de esos 5 orbitales D, ¿cuántos tienen simetría T2G? 3. 3, ¿verdad? Que ellos se estabilizan en energía, ¿verdad? Porque acuérdense que eso es como una interacción electrostática. Cuando lo vemos con la teoría de campo cristalino, vemos, es una interacción electrostática y claro, esos 3 orbitales D, que son de simetría T2G, son los que menos interacción tienen con los electrones que aportan los ligandos. Por lo tanto, ellos se estabilizan. Pero aquellos que están sobre los ejes de cartesiano, que son el dx cuadrado menos y cuadrado y el dz cuadrado, ¿qué pasa con ellos? Ellos sí tienen una interacción directa. Tenemos con los 6 ligandos que se acercan
a través de las coordenadas. Acuérdense que tenemos ligando a lo largo de la coordenada Z, acuérdense del efecto del teorema de Jean-Teller, y lo que están en las coordenadas XY en el plano ecuatorial. Entonces, claro, esos dos orbitales D, ¿qué pasa con ellos? Que tienen una interacción directa con los electrones que aportan los ligandos, se desestabilizan y quedan arriba en energía. Entonces, la diferencia de energía entre esos tres orbitales T2G y los EG es lo que se llama energía de desdoblamiento de campo octaédrico. Entonces, mientras mayor es, ¿qué es lo que van a preferir estos cuatro electrones que tiene este complejo? Termino de explicar, no le puedo dar los 5 porque tuvo mucho, pero termínelo de explicar cómo sería la distribución. Quedarían apareados dos geniales. Como tiene tres orbitales, DX, Z, DY, Z, DXY. Escuche, siempre que les digo que escuchen, tiene que dejar de hablar cuando intervengo, porque acuérdense que usted todo lo olvida, ¿eh? Todo lo olvida y no es así. Ustedes tienen que acordarse de todas las reglas y de los principios. Aquí que tienen que respetar el principio de exclusión de Pauli y la regla de máxima multiplicidad de Hom. Repase esa regla y ese principio para poder hacer esa distribución de los cuatro electrones correctamente. Ahora hable. Guevara. Sí, profe, aquí estoy. Bueno, a mí me quedaron, cuando yo lo hice, me habían quedado 4 espines abajo en el orbital T2G, apareados, uno al lado de otro. Acuérdense que cada spin representa un electrón. Entonces, claro, los electrones tienen mucha deficiencia en este tema porque no han leído. Acuérdense que esto no pudimos darlo, porque si no nos quedamos todo el semestre dando este tema. Y los otros profesores no van a la velocidad del rayo, los de bioquímica, los de química física, los de orgánica, y porque en inorgánica nosotros tenemos que ir. Voy como una tortuga, yo creo que ya me dicen tortugón. Oye, encima de eso no salen bien. Yo creo que soy el profesor más lento explicando y teniendo el cuidado de parciales. Los de bioquímica van a las rayas y las transparencias, sí, a mí me lo han dicho. Las transparencias la pasan así, o explican. Y ustedes, yo no sé en química inorgánica, ustedes no quieren estudiar. Entonces tenemos, acuérdense que respetando acuérdense que los electrones van a preferir aparearse en los tres orbitales T2G que promoverse a los orbitales, porque la diferencia de energía es tanta que ellos prefieren aparearse, vemos, y ahí entonces tendríamos que tener esa energía, tenemos de apareamiento de los dos electrones por orbital. Eso es lo que nos impone el principio de exclusión de Pauli, que solamente pueden haber 2 electrones por cada orbital de simetría T2G. Pero claro, antes de llenar un orbital de simetría T2G, que son los que están estabilizados en energía, yo tengo que tener, ¿qué tengo que tener? Un electrón desapareado en cada uno de esos 4 orbitales, un electrón desapareado en cada uno de esos 3 orbitales T2G. ¿Cuántos electrones desapareados voy a tener al final? 2. Y ahí tenemos la respuesta 2. No. ¿Y cuál era entonces la respuesta? Ninguna de las respuestas. Ninguna de las respuestas dadas es correcta. ¿Alguna pregunta? Le voy a poner 2 puntos de vara. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Esto va a ser contenido muy importante del semestral y que lo vamos a retomar luego después del capítulo de simetría viene espectroscopía electrónica, que es el pan de cada día. Esto será el pan de cada día, determinar cuántos electrones D hay para las transiciones electrónicas. Fíjense que esto es un proceso. Pero sí, yo tengo una pregunta de esos problemas. Cuando yo estoy comparando el estado de oxidación del átomo central, que sería el metal, versus el tipo de ligando, al final, ¿cuál es el factor que contribuye más a la energía de desdoblamiento de campo octaédrico? ¿El tipo de ligando que tengo o el metal? Sí. Tiene que ponerse a ver, claro,
el ligando es importantísimo. O sea, y si usted lo encuentra en los extremos de la serie espectroquímica, acuérdense que la serie espectroquímica yo voy ordenando los ligandos de acuerdo, vemos a esta diferencia de energía entre los 5 orbitales D, o sea, de menor a mayor energía. Y como él está en el extremo, ahí el que está determinando predominantemente, vemos la diferencia de energía entre los 5 orbitales D es el ligando. Y encima de eso, si el reño se encuentra en un estado de oxidación muy positivo, también entonces influiría. Pero yo diría aquí es el ligando. Eso lo tiene que ver en el contexto. Se le van a poner en los exámenes, evito que haya confusión en eso, igualito como yo les expliqué nomenclatura y formulación. Yo fui muy flexible en evaluando la nomenclatura y la formulación. Pero ya yo les dije que muchos cometieron errores catastróficos, porque yo se los dije desde que estaba explicando. Como no estudian las normas, no las repasan, no toman un lápiz y un papel, repasar, y ya yo les dije, un libro dice una cosa y el otro, pero claro, nosotros les dijimos que tenemos que íbamos una o dos opciones, pero preferiblemente la que explicamos en clase, pero hacían unas locuras. Escribían primero el anión y luego el catión, si era la formulación. Acuérdense que cuando escriben las fórmulas, no tienen que poner los estados de oxidación. Eso es horrible. Ustedes pueden hacerlo aparte para balancear carga, pero cuando van a escribir una fórmula, ustedes no tienen que poner ningún estado de oxidación de ninguna especie. También dejaban los espacios. Acuérdense que cuando uno nombra estos compuestos, va corrido. Solamente cuando uno va a nombrar el catión que dice D, ahí la preposición D va separada del nombre del anión y del nombre del catión. Todo eso es sentido común. ¿Alguna pregunta con respecto a este tema? A esta pregunta. Hablen porque si no les va a quedar las dudas. ¿Alguna pregunta? Vamos entonces a pasar a la siguiente. Vamos entonces a la formulación. Dice, formule los siguientes compuestos de coordinación. Llegó la joven Jennifer Córdoba. Jennifer, me preocupa, faltando mucho. Y las clases, bueno, no podemos faltar mucho porque ahí viene el problema. Mira que yo no sé, seré de otro mundo o qué. Para mí la puntualidad es tan importante. Vamos entonces a agarrar el examen y explicárselo. Alguien, se lo pongo y alguien que me lo explique, no hay problema. ¿Quién lo va a explicar? Vamos a buscar el examen de la joven Córdoba, Jennifer. ¿Quién quiere explicarlo? ¿Quién quiere explicarlo, jóvenes? ¿Puedo yo, profe? Tabata. Rodríguez Tabata. Sí, puede. Usted puede todo lo que usted quiere. Acuérdense que esto es jugar vivo, como yo les digo. Jugar vivo no es faltarle respeto al profesor, decir malas palabras, ser grosero. Jugar vivo es ver por su aprendizaje, tratar de superarse, tratar de no fracasar, darles alegría a sus padres, ¿ya? Al docente también, porque yo les digo, yo no estoy enfermo para querer fracaso. Gracias a Dios soy una persona que tengo mi salud mental bien, o sea, bien. Yo no estoy enfermo para querer fracasar a ningún estudiante. Son ustedes mismos que se fracasan. Entonces vamos a buscar el examen de la estudiante Córdoba y Tabata va a explicar. Porque ella casi, yo creo que tuvo todos los puntos o además perdió uno, creo. Uy, se fue al otro. Qué raro. No, ella está en el primero. Ay. Voy a buscarlo con calma.
Aquí está, Jennifer Cole. Esta era la formulación, ¿verdad? Este es el de los nombres, la nomenclatura. Vamos a buscar la formulación. Como lo paso rápido, no lo veo. Aquí está. Vamos entonces. Ay, ella lo hizo. Explíquelo, Tabata. Tabata, ¿me escucha? Sí, profe. Tenía el micrófono apagado. Explíquelo. Bueno, aquí en el nombre se menciona el cloruro primero. Entonces, el cloruro, porque se muchos lo pusieron como catión. ¿El cloruro qué es? un anión. Un anión se pone de último. En la formulación se pone de último. Muy bien, siga. Sí. Es que no tengo el nombre. Bueno, Bueno, después, tiene que decir el nombre. Sí. Busque el nombre. Busque el nombre. Sí, voy. Yo creo que ella hizo este examen, le faltó, fue uno, ¿verdad? Uno le faltó, era de Puente, como Puente, ese fue el que perdió. Esos 2 puntos, ¿ah? Ya lo estoy buscando, profe. Ya, lo tengo. Bueno, en el problema nos dice cloruro de acetilacetanoato de tetraactocobalto 2. Sí. Aquí tenemos de forma alfabética. No, bueno, podría ser alfabética pero ahí, como usted lo ve, acetilacetonato, ¿ese es un ligando aniónico o un ligando neutro? Neutro. No es neutro. Acuérdense que el acetilacetonato es un ligando aniónico con una carga negativa. Yo les dije que investigaran sobre ese ligando que iba a venir en el examen. ¿Ya? Es un ligando, tenemos aniónico. Es un ligando aniónico es un ligando que puede actuar como un ligando bidentado, pero que tiene una carga negativa, ¿verdad? Una carga negativa deslocalizada. Acuérdense que ese ligando representa un equilibrio cetoenol, que ustedes mucho lo estudian en química orgánica, porque acuérdense que ese es un ligando orgánico, ¿verdad? Esa es una diona, o sea que tiene 2 grupos. Tenemos ceto, ¿eh? Es una diona, 2 grupos. Tenemos, ceto, pero uno de ellos tiene
está con una carga negativa y por lo tanto entonces ahí, claro, se ha perdido y está deslocalizada esa carga negativa en torno a ese perímetro, al perímetro de los átomos de carbono. Entonces, el AK, así es como se abrevia, al igual que la etilendiamina, que se abrevia como EN. Yo no tengo que poner la fórmula. El que lo puso, se lo puse bien. La fórmula sería ¿cuál? ¿Cuántos carbonos tiene esa diona? 5, ¿verdad? 5. ¿Cuántos hidrógenos? Y así. Eso lo podrían investigar, pero como a usted no les gusta investigar, todos quieren que se lo den. Entonces, acá, así es como lo pueden escribir en la fórmula. Y que tienen que tener en cuenta que él tiene una carga negativa. Una carga negativa, como hay un doble enlace, eso está deslocalizado, ¿verdad? En torno a un perímetro. Entonces tenemos el acetilacetonato y, claro, se escribe primero en la fórmula, se encierra entre paréntesis porque es poliatómico y luego se coloca el otro ligando que es El agua. Que en este término se dice aqua en la nomenclatura. que hace referencia a que al agua, a la molécula neutra de agua como ligando, que es tetra, nos está diciendo que son 4. Entonces le ponemos el subíndice 4. Claro que ese siga explicando porque no he explicado nada. Sí, bueno, como el cobalto tiene su carga 2 más. Siga con la fórmula como sé por qué pongo encerrado entre paréntesis cuadrado ese catión. Ok, porque como ya sabemos que el anión sería el fluoruro, el complejo... No pongo paréntesis cuadrado por eso. ¿Por qué? Porque los ligandos, yo lo voy a explicar, porque los dos ligandos no dice nada. Le estoy diciendo el paréntesis cuadrado, ¿por qué se encierra el catión? Porque dentro tenemos los paréntesis cuadrados encerrando los dos ligandos. Los dos ligandos que es el agua y el acetilacetonato. Entonces, claro, tengo que encerrar entre paréntesis cuadrado el catión complejo. Ahora sí vaya a lo del estado de oxidación del cobalto. Ok. El cobalto, como nos muestra la nomenclatura, tiene la carga 2 más. ¿Por qué es 2 más? Porque el acetilacetonato tiene, como ya dijo, es un ion, tiene una carga negativa. Sabemos que el fluoruro tiene una carga de 1 menos. Por lo tanto, el catión, ¿cuántas cargas positivas tiene que aportar para que ese compuesto sea eléctricamente neutro? 2 más. ¿El catión complejo? ¿Cuánto tiene que aportar? No, tiene que ser... Para neutralizar esa carga negativa del anión cloruro, ¿qué carga tiene que tener el catión? 1 más. Por lo tanto, si las moléculas de agua son neutras y el ligando acetilacetonato aporta una carga negativa, para que dé 1 más, ¿qué estado de oxidación tiene que tener el cobalto? 2 más. 2. Entonces, bueno, ahí no tendríamos porque no es una nomenclatura, pero 2 más y 1 menos daría una carga positiva. Por eso que el catión complejo no lleva su índice, igual que en el caso del anión cloruro no lleva su índice, porque es una carga negativa neutralizada con una carga positiva. Bien, vamos al siguiente. Tetramil, cromo 3, mu amido, mu hidroxobis, etilendiamil, hierro 3. Sí. ¿Cuáles son? Ahí tenemos, acuérdense que esto es la formulación. ¿Qué ligandos puente? Ahí también me hubiesen podido poner la estructura, ¿verdad? La estructura. Pero ¿cuáles son los dos ligandos que actúan como puente? No es el mismo ligando, son dos ligandos diferentes. ¿Cuáles son? El amido y el hidroxo.
Claro, entonces eso los voy a poner en medio, ¿verdad? En medio del, de los dos centros metálicos que son el cromo y el hierro. Entonces, en medio yo puedo poner, tenemos el NH2 y el OH, diciendo pues que él están, y antecediéndole la palabra mu, ¿verdad? Con la mu, entonces, yo sé que esos dos ligandos y están en el medio de esos dos átomos, de esos dos centros metálicos. Pero si usted se fija, los ligandos terminales no son los mismos. El cromo tiene 4 moléculas de agua coordinadas como ligandos terminales y el hierro tiene 2 ligandos de etilendiamina. Por lo tanto, ¿cómo yo voy a escribir eso? Son los ligandos terminales. Entonces yo podría poner, en un caso, encerrar entre paréntesis el NH3 y poner su índice 4, ¿ah? Entre paréntesis, y poner cromo luego, el cromo, y luego poner mu NH2, el amido es NH2, guión mu, ¿verdad? Guión OH, que es el otro, tenemos ligando puente, y luego colocar, tenemos el otro, tenemos centro metálico que es el hierro, abrir paréntesis circulares, poner etilendiamina, o sea la EN, ¿eh? No es necesario poner la fórmula, sino la abreviatura EN, cerrar paréntesis 2. Pero todo eso estaría encerrado entre paréntesis cuadrados, porque ¿qué carga tendría ese compuesto? ¿Qué carga tendría? ¿El cromo en qué estado de oxidación está? 3 más. 3 más. ¿Y el hierro? 3 más, pero serían 2 hierros. Sí. Vamos a ver aquí el nombre. Dice, el nombre es tetracloruro. Ah, no, pues aquí está. Ahí donde que se. Tetramincromo. Sí. Ese sería tetraamin-cromo 3. Ahí lo está diciendo entre paréntesis que el cromo tiene estado de oxidación 3, ¿verdad? 3. Y luego tenemos el estado de oxidación del hierro es 3. 3 más 3, ¿cuánto suma? 6 más. 5. 6 más. 5 o 6 más. 6 más. Entonces, los ligandos amin son neutros, como también las etilendiamin. Etilendiamin, también la etilendiamin o la etilendiamina son neutras. Por lo tanto, solamente tendría que tomar en cuenta las cargas que aporta el ligando amido, que está como puente, y el ligando hidróxido, ¿tá? Menos y menos. Ambos tienen 2 cargas negativas. Entonces, si usted le diferencia las 6 cargas positivas que aportan los 2 centros metálicos en total, más 2 menos, ¿cuánto da? Da 4 más. Entonces todo ese complejo tiene 4 cargas positivas. 4 cargas positivas tiene ese complejo. Vamos a la siguiente. Sí, profe, yo había colocado en el examen, o sea, puse los dos hierros, los... 2 hierros no hay, muchacha. Hay es un hierro y un cromo. ¿Dónde? ¿Por qué usted dice que hay 2 hierros? Porque uno sería con los puentes y el otro con el etilendiamina. No, mire, un centro metálico es el cromo, al cual tiene 4 ligandos de 4 moléculas de amino, o sea, 4 moléculas de amoníaco terminales. Y a ese cromo está unido a su vez el amido y el hidróxido. Y el hierro, que sería, tenemos el otro centro metálico, tiene como moléculas, vemos, terminales, como ligandos terminales, 2 moléculas de etilendiamina, que acuérdense que están
cada etilendiamín aporta 2 sitios de coordinación, pero el hierro a su vez también está coordinado a estos 2 ligandos puentes, que es el amido y el hidróxido. Entonces, ¿dónde usted sale que son 2? No, es que yo me había confundido. El bis afecta solamente al etilendiamín, por eso que ahí no encierro entre paréntesis cuadrado después del bis, porque solamente afecta el etilendiamín. Bis, etilendiamín, hierro. El hierro solamente hay uno. Ah, ok. Todo eso lo tienen que tomar en cuenta, pero acuérdense que esto no es de la noche a la mañana. La inorgánica es compleja, yo se lo he dicho. Nosotros no tenemos más fracaso que todos, porque yo soy considerado y hago ajustes, pero yo podría tener mucho fracaso casi total. Pero ya le digo, no estoy enfermo. Yo sé que en otros tiempos tengo que tener condescendencia, poner trabajo, esto, asignar puntos, pero si no, yo tuviera fracaso en cantidad. Pero ¿cómo ustedes quieren aprender de la noche a la mañana sin practicar? Vemos, sin tomar un lápiz y un papel. Así no se puede aprender. La inorgánica no es sencilla. Ustedes tienen que darle, sentarse. Vamos a la siguiente, pues. El pentacloruro cuprato 2 de hexamín cobalto 3. Esta te lo tienes que explicar. Las otras 3, explicarlas muy bien, porque no ha dicho mucha cosa. Mencionamos Entonces, el tiempo pasa. Ok. Mencionamos primero la vaya explicándola. Esas 3 fórmulas están correctas. Ahora lo que yo quiero es que usted la verbalice y se la explique al resto de su compañero. Ahí tiene los nombres y ahí tiene la fórmula. Explíquelo. Pentamín cloro cuprato 2. Lo colocamos de último porque es el anión. Seguido de hexamín. Explique la fórmula. Esto no es adivinanza. Explique la fórmula. Porque el subíndice es 5, porque el paréntesis cuadrado. Muchacha. El paréntesis cuadrado porque encierra el ligando de pentacloro y utilizamos el prefijo penta. ¿Por qué? Escucha ahora. Porque muchos pusieron el Cl encerrado entre paréntesis cuadrado. Eso es un ligando poliatómico. El anión cloruro. Que yo sepa, el símbolo químico del cloro es Cl. Entonces, ese no es un ligando poliatómico formado por más de un átomo. Solamente es un átomo de cloro. ¡Qué locura! Pusieron eso entre paréntesis. Entonces, el Cl no va entre paréntesis. Pero claro, ya yo voy le voy a poner 2 puntos por consideración que fue voluntaria. Pero usted no ha explicado nada, Tabata. Vamos, entonces yo lo voy a seguir explicando. 24, porque si no estamos perdiendo tiempo. 24... Vamos a ponerle 2 puntos. Está bien la iniciativa, pero usted no explica. Tiene el pentacloro cuprato, ¿verdad? Entonces nos está diciendo ese cuprato, la terminación ato, que ese es el anión. Eso va a lo último. Entonces lo encierro entre paréntesis cuadrado. Pongo pentacloro porque hay 5 ligandos de cloruro. Luego pongo el símbolo químico del ion metálico, que es el cobre. Y cuprato, claro, es el anión. Y luego el estado de oxidación, ¿cuál es? El nombre que nos dice. Ni para eso, Dios mío. Ustedes están presentes, mira, pentaclorocuprato 2. Entre paréntesis nos están diciendo el estado de oxidación del cobre, que es 2. Entonces, si cada cloro aporta una carga negativa, 5 por una carga negativa es 5 menos. Y 2 cargas positivas que aporta el cobre, ¿cuántas cargas negativas tendría ese anión? 3 menos. 3 menos. Entonces, esas 3 cargas negativas tendrían que ser neutralizadas por el catión complejo, que ahora viene el nombre del
el nombre del catión, que dice de hexamín. ¿Qué significa eso de hexamín? ¿Cuántas moléculas de amoníaco hay? El prefijo numérico 6, que lo vamos a colocar como subíndice. Y cobalto 3, nos están diciendo que el cobalto, como ion metálico, ¿verdad?, de ese catión complejo, tiene una carga de 3 más, que es la misma que tiene el anión complejo. Acuérdense que es 3 menos. Las moléculas de amoníaco no aportan carga. Igual yo tendría, ahí sí el amoníaco va entre paréntesis, para denotar la cantidad, que es 6, y luego también lo tendría que encerrar entre paréntesis cuadrados. Pero ven que no pongo ni un subíndice, porque todo el anión aporta 3 cargas negativas. De nada de poner eso como tienen que la elegancia ante todo, ¿verdad? Y nada de poner esas cargas horribles que pusieron en el catión, los ligandos, y no, así es como se escribe. Eso lo podían hacer aparte, pero ya dando el resultado, ustedes tenían que hacerlo así. Entonces 3 cargas negativas tiene el anión complejo, y luego, claro, el catión también tiene 3 cargas positivas que aporta el cobalto, neutralizando las 3 cargas negativas que tiene el anión complejo. Por lo tanto, ninguno de los dos, ni del catión ni el anión, lleva su índice. O sea, fuera del paréntesis cuadrado, ustedes ven que ella puso algún subíndice. ¿Jóvenes? No. No. ¿Por qué? Porque ya están neutralizadas las cargas, no tiene que poner ningún subíndice. Bien, vamos al siguiente nombre. El siguiente nombre es octasiano molidato 5 de potasio. Este es sencillito. El potasio es un catión simple, pero primero tengo que, en la fórmula, acuérdense, se escribe el potasio. Inmediatamente usted hubiese escrito potasio de primero. Y luego entonces la fórmula del anión, que sí es un anión complejo. Eso de octa que nos está diciendo. Que son 8 ligandos. Que son 8 ligandos cianuro. Ya lo veíamos en el que teníamos que determinar los electrones desapareados, octasiano, que son 8 ligandos cianuro, unidos a qué ion metálico, molidato, el molideno, pero le estamos adicionando en el nombre átomo, es un anión complejo. Entonces escribo MO, vemos, abro paréntesis, CN, cierro paréntesis, pongo como su índice 8, pero todo eso va encerrado entre paréntesis cuadrado. ¿Qué estado de oxidación tiene el molibdeno? 5. Pero cada ligando cianuro aporta una carga negativa. Si son 8, 8 por 1 menos, ¿cuánto es? 3 menos. Más las 5 cargas positivas que aporta el molibdeno, hace un total de ¿qué? ¿Qué carga tendría el anión? 3 menos. 3 menos. Y el potasio tiene una carga positiva. Entonces, para neutralizar las 3 cargas negativas, ¿qué subíndice le tendría que poner al potasio? 3. 3. Y así ella lo puso. Perfecto, así ella lo puso. El K es, abro paréntesis cuadrado, MO, que es el símbolo químico del molibdeno, abro paréntesis circular, pongo el ligando aniónico, que es el cianuro, CN, que lo nombro como ciano, CN, cierro paréntesis 8 y pongo su índice 8 y cierro paréntesis cuadrado. Muy bien, vamos a la última. La última es bastante sencilla también. También este es un ligando que nosotros lo encontramos, su nombre no es necesario, o sea, se puede poner C5H5, ¿verdad? Es un dieno, ¿verdad? Es un dienil, así es como se nombra, ciclopentadienil, pero tiene 2 dobles enlaces. Tiene 2 dobles enlaces, pero si ustedes me ponen CP, también se le acepta la abreviatura de ciclopentadienilo, CP. Acuérdense que ahí veíamos algo que yo no le expliqué más, porque ya yo veo que con usted uno puede explicarle muchas cosas porque se pierde. Si con lo básico no lo saben, ahora explicándoles más detallitos de cosas que lo van a ver en química organometálica. Tenemos estos tipos de compuestos. Acuérdense que el ciclopentadienil se puede coordinar
de forma variable, utilizando ya sea un átomo de carbono, 3 átomos de carbono o los 5 átomos de carbono del ciclopentadienil. Todo eso lo denotamos con la letra eta. Es una letra que parece como la N, una letra griega que parece como la N, con un rabito así, y ponemos como exponente la cantidad de átomos de carbono a los cuales se coordina el centro metálico, en este caso el hierro. Pero yo no les pedía eso, solamente con poner CP o el C5H5 estaba correcto. Y bis me está indicando que son 2, ¿verdad? 2. Entonces sería, acuérdense que el ciclopentadienil, igual que ocurría con el acetilacetonato, ¿cuántas cargas negativas aporta cada ciclopentadienil? Una carga negativa. Acuérdense que ustedes tenían a mano buscar eso lo hubieran buscado en Google y eso, y inmediatamente le hubiera dicho que él aporta una carga negativa. Tenemos en los complejos. Entonces, una carga, y si son 2, ¿cuántas cargas negativas haría? 2. 2 cargas negativas. Y como el hierro tiene una carga, 2 cargas positivas, ¿qué carga tendría todo el complejo? Ninguna. Sería es un complejo neutro. Neutro porque cada ciclopentadienil aporta una carga negativa. Eso va a ser el pan de cada día el otro semestre, pero yo creo que yo no les voy a dar. Ya le va a dar otro profesor. Entonces el ciclopentadienil, una carga negativa, entonces aporta cada uno, entonces 2 por una carga negativa sería 2 negativo. Y luego, entonces, las 2 cargas positivas que aporta el ion metálico daría 0, o sea, sería un complejo neutro. Y ahí terminamos esa parte, ¿eh? Esa parte. Vámonos ahora a la siguiente pregunta. Bueno, vámonos al que estábamos porque este es el examen de Córdoba. Sí. Sí, yo acabo de llegar y bueno, no sabía que estaban proyectando mi examen, así que bueno. Llegó tarde. Sí, correcto. Sí, porque usted fue la que mejor hizo esa parte. Entonces, pero ya yo le estoy diciendo, ustedes, o sea, para ser profesores, porque muchos van a quedar siendo profesores de secundaria. Mira las palabras que yo le estoy diciendo. Muchos van a quedar ustedes haciendo profesores, porque se necesitan profesores de la secundaria. ¿Ah? ¿Y cómo van a dar una clase si ustedes no quieren hablar? ¿Qué va a pasar con ustedes cuando van a dar una clase? ¿Ustedes van a copiar en el tablero y no dicen nada? ¿O van a decir esto, paréntesis, que no tenga sentido? No, ustedes tienen que practicar desde ahora, porque dentro de su carrera, cuando ustedes sean profesionales, muchos se van a dedicar. Y es lo que le estoy diciendo, muchos dicen que no, pero van a quedar siendo profesores. Por la estabilidad laboral que hay como docente, porque los salarios son más llamativos. Las empresas, fíjense que las empresas privadas aquí explotan a los trabajadores, pero para el salario no es muy atractivo. Y bueno, que tengan la suerte de quedar un puesto directivo, porque la mayoría de esos puestos lo ocupan son extranjeros. Gerente de una industria química. Bueno, pero ustedes cuando inclusive en esos puestos ustedes tienen que hablar. Pero ustedes, cuando uno les pregunta, hablen, y eso, te le estoy diciendo, tienen que ser explícitos porque estamos discutiendo un parcial. Y ustedes tienen que decir de dónde viene cada cosa que han colocado en el examen. Entonces tienen que verbalizar lo escrito. Vamos entonces a seguir con el mismo examen. Yo creo que ya estamos terminando y miren, ya casi terminé. Ya avanzado, pero mire, yo le voy a decir una cosa, todo esto le resta es tiempo a ustedes para otro contenido, pero encima de eso, miren que le estamos discutiendo esto para que en el examen semestral ustedes salgan mucho mejor, y acuérdense que el examen semestral es un solo
examen que se multiplica por, ¿cuál es la ponderación? 35. ¿Qué ponderación tiene el examen? Creo que 35%. Y eso se multiplica por 35. 35%. Si salen mal, ya se quedan. Se quedan. Y ya acuérdense que si hacen el examen, se meten. Ya tengo que es importante. Estoy por acá. Vamos al. Sí, vamos a este. Alguien que lo quiere explicar, que inclusive esto yo se lo resolví y se lo puse en el aula virtual. Entonces la peleta ahora. ¿Quién lo explica? Bueno, dice, dado el siguiente diagrama de Latimer para el osmio, ¿va? Ahí no les puse porque, claro, es 1,0 voltios, 0,85 voltios, 0,4, o sea, al ir en los diferentes acoplamientos, ¿va? Y ese potencial sub A significa que es en condiciones ácidas. Dice, ¿cuál o cuáles acoplamientos se alteraría o alterarían en su valor de potencial al cambiar el pH? Para que el potencial cambie al variar el pH, ¿qué tiene que comprometer la reacción, la semi-reacción redox? ¿Qué tiene que haber? ¿Qué tiene que haber en la reacción redox para poder que el potencial varíe cuando, para que el potencial varíe, ¿qué tiene que haber en la reacción redox, en la semi? Eso hicimos inclusive un ejercicio, pero todo lo olvida. Presencia de hidrogenoides. Claro, porque el pH aquí es igual. El pH aquí es igual. El pH es el menos logaritmo de la concentración de hidrogenoides. Entonces, claro, para que cambie el potencial, tiene que, para que el potencial se altere, debe haber un cambio en esa concentración de iones hidrogenoides. Entonces, ¿cuál de esas semireacciones comprometidas iones hidrogenoides? ¿Alguien que me lo explique? Yo no veo ninguna hidrógeno, en hidrógeno no veo ninguna. Pero ¿qué pasa con la D? Donde yo tengo OSO4, en donde el osmio, ¿qué esta oxidación tiene ahí el osmio? 8 más. Sería 8 más, ¿verdad? Sería 8 más, 4 por 2, 8 más. Entonces de 8 más se va a osmio 4 más, ¿no es así? A osmio 4 más. Es decir, que se reduce. Es decir, que ahí vamos en el sentido de la reducción en el diagrama de Latimer. Pero claro, cuando en los reactivos yo tengo OSO4 y en los productos tengo OSCl6 con dos cargas negativas. ¿Qué pasa cuando yo voy a balancear los oxígenos? Tengo que balancearlos con agua y pero cuando yo escuche, tiene que hacer silencio cuando voy a hablar. Cuando yo adiciono agua para balancear los oxígenos, inmediatamente que estoy introduciendo, Guevara, hidrogenoides en el medio. Claro, hidrógeno, por lo tanto tengo que colocar hidrógeno del otro lado, que sería del lado de los reactivos, para poder. Y ya entonces eso nos está diciendo que el potencial va a variar, porque cuando escribo la reacción de Nernst, ahí había, dentro de la ecuación de Nernst, en la parte logarítmica, iría la concentración de ion hidrogenoide elevada a un exponente, vemos, que es la que nos da la ecuación redox, la semi-reacción redox balanceada. Entonces, clarito en eso, ninguno de los otros lleva oxígeno, sino cloro. Hay una parte que también la hay para variar la concentración de iones cloruro, etcétera, o cuáles son inestables, ¿verdad? En medio ácido. Todo eso yo se lo resolví y se lo envié, pero yo creo que casi nadie lo vio.
Vamos a esta que es importante y que están conectadas. ¿Quién explica este problema de selección? Que ya se los expliqué con otro problema. ¿Puedo explicarlo yo? Explíquelo, pero explíquelo, piense lo que va a decir, explíquelo con coherencia, precisión, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuáles de los orbitales desestabilizan energía al interaccionar con los orbitales de los ligandos en un entorno octaédrico? Y bueno, nos daban las 4 opciones. Cuando miramos la teoría de campo cristalino, observamos que los orbitales D tienen 2 tipos de simetría, EG y T2G. Pero como el problema nos hacía énfasis en que era en un entorno octaédrico, teníamos que ver con quién se daba la interacción en un entorno octaédrico. En el eje, la interacción con los ligandos es más directa, por lo tanto ellos tienden a desestabilizarse en energía, quedan arriba. Y en el T2G, si ve los lóbulos de los orbitales de ZX, de XZ, el de YZ y el de XY, ¿hacia dónde se dirigen los lóbulos? ¿Se dirigen hacia las coordenadas? No, ¿verdad? Están hacia los centros de la cara y a los vértices. Por lo tanto, ahí la interacción es casi nula, o sea, menor interacción, pues. Hay menor interacción, por lo tanto, ellos se estabilizan. Muy bien, tiene 2 puntos. Entonces esa es la explicación, ¿verdad? Entonces pero ahí decía, ¿solo uno de los 3 orbitales T2G? No, eran los 3 orbitales T2G, porque en esos 3, que son el DXZ, el DYZ y el DXY, ahí los lóbulos, son 4 lóbulos, ¿verdad? Están dirigidos no de forma directa hacia las coordenadas X, Y, Z. Ven que tienen otra disposición geométrica y por lo tanto ahí la interacción es menor. Y por lo tanto los 3 orbitales T2G se van a desestabilizar. Perdón, se van a estabilizar. Y van a tener menor energía que los 2 ejes. Entonces la respuesta era los 3 orbitales T2G. Pero fue una pregunta. Bueno, no, una pregunta, sino una observación. También era importante que me decían que el entorno era octaédrico, porque si era tetraédrico, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Ahí sí es un entorno tetraédrico, son los orbitales T2G que van a interaccionar en mayor, son los que se van a desestabilizar, pero ahí ya no podemos hablar de T2G, sino de T2. Y en el caso de los de los G se van a estabilizar, es todo lo contrario, porque usted tiene, ahora no es un entorno octaédrico, sino que la manera como se dirigen es como si tuvieran en los vértices alternados de un cubo los 4 ligandos. Acuérdense que en el tetraédrico el número de coordinación es 4, pero la interacción ahí, por la forma, ¿verdad?, de la disposición de los ligandos, porque la disposición de los orbitales T2G y EG es la misma, pero cómo se acercan los ligandos en un entorno tetraédrico es distinta. Entonces ahí se invierte. Son los TG, los T2 que tienen mayor interacción y son los que se van a desestabilizar. Y los E son los que se van a estabilizar. Acuérdense que ahí no se utiliza G ni en el T2G ni en el E se usa G. ¿Por qué? Que lo vamos a ver inmediatamente en el siguiente tema, porque no hay centro de inversión en un complejo tetraédrico, no hay centro de inversión. Entonces no tiene sentido hablar de esa simetría G ni U, gerade en gerade, sino solamente aquellos complejos cuya simetría involucre un centro de inversión. Muy bien, ya le puse los 2 puntos. Acuérdense que va sumando. Vamos a la siguiente. ¿Quién va? Dice, el anfoterismo se correlaciona con un significativo grado iónico del enlace. Eso es falso, es todo lo contrario. El anfoterismo se correlaciona con un significativo grado covalente del enlace. Fíjense que siempre eso, el anfoterismo, acuérdense que está relacionado con la relación carga-tamaño, ¿verdad?, con el poder polarizante.
Entonces, en la medida de que ese poder polarizante sea mayor, entonces el catión va a invadir, vemos, por así decirlo, la densidad electrónica del otro, tenemos del anión, y por lo tanto ahí se va a dar un cierto carácter covalente del enlace. O sea que no va a ser 100% iónico donde las cargas estén separadas en el espacio, sino que va a haber una cierta intromisión del catión por su alto carácter polarizante en la densidad electrónica del anión. Entonces es todo lo contrario ahí. Perdón, no hay un significativo grado iónico, sino covalente. Eso se lo mencioné tantas veces. Dice, en las reacciones inorgánicas solo están involucrados factores termodinámicos. Es falso. También ha involucrado ¿qué tipo de factores? Cinéticos. 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 Vamos a la siguiente. Si tenemos los siguientes ligandos, el cloruro, agua y carbonilo, ¿cuál de ellos es más probable que dé un complejo de spin bajo con un mismo tipo de ion metálico y por qué? Acuérdense que el cloruro está entre los primeros, ¿verdad? En la serie espectroquímica. El agua está después, no en el medio, pero está después del ion cloruro, y el carbonilo está en el otro extremo. Entonces, claro, vamos a leer las opciones. Dice, el carbonilo, ya que determina una energía de desdoblamiento más alta. Claro, esa era la respuesta. Por eso da un spin bajo. Porque la energía de desdoblamiento es más alta y los electrones prefieren aparearse, vemos, en el nivel más bajo, dando un complejo de spin bajo. Dice, la B no podía ser ninguna de las respuestas dadas es correcta porque esa A era correcta. La C, el cloruro, ya que es un ligando pi básico. Es todo lo contrario. ¿Qué hacen los ligandos pi básicos? Tan alto spin. Claro, favorecen el alto spin porque la energía de desdoblamiento se hace menor. Ya lo veíamos en la interacción de los orbitales de naturaleza pi, ¿verdad? El agua, ya que solo da enlace sigma en el complejo, no. El agua, acuérdense que solamente involucra enlace sigma, pero está en el medio, ¿verdad? Ni en el medio, está después de estos pi básicos, pero no tiende a dar spin bajo, al menos que esté coordinado las moléculas de agua a un ion metálico de alta carga. Dice, los términos estable e inestable están relacionados con los aspectos termodinámicos de una reacción inorgánica. Verdadero, porque acuérdense que luego que vamos a entrar a cinética, a mecanismos de reacciones inorgánicas, los términos lábil e inerte hacen referencia a la parte cinética. Si un complejo reacciona lentamente por cuestiones cinéticas, se dice que es inerte. Inclusive si no llega a reaccionar desde el punto de vista cinético, se dice que es inerte. Pero si reacciona rápidamente en un periodo de vida muy corto, entonces se dice que es lábil hacia la reacción. Entonces, no confundan. Lábil e inerte hacen referencia a los aspectos cinéticos y estable e inestable a los aspectos termodinámicos. Dice, en un ácido acuo, y puse entre paréntesis catión, el protón ácido se ubica en un grupo hidróxido. ¿Quién explica esto? Y esto desde el primer semestre lo vengo diciendo. ¿Quién explica eso? Bueno, acuérdense que los cationes, los ácidos acuos, son aquellos iones metálicos que se coordinan con un número determinado de moléculas de agua. Ya veíamos desde el primer semestre el aluminio. El aluminio con 3 cargas positivas, cuando se disuelve en agua, una sal que contenga aluminio 3+, se rodea, de 6 moléculas de agua. Se coordina. Y ya dijimos que ese catión, ese ácido acuo, porque es un catión acuo, pero se comporta como ácido porque los hidrógenos, ese hidrógeno de la molécula de agua que está coordinado a su vez al ion metálico, ¿qué pasa? Sale a disolución y por lo tanto, ¿de dónde proviene ese protón ácido? ¿De un grupo hidróxido? No, de una molécula de agua que cuando se pierde, cuando se transfiere un protón a disolución, la molécula de agua ya no queda como agua, sino como
ion hidróxido, ya queda como H. Pero es cuando se transfiere el protón ácido al medio circundante. Entonces proviene de una molécula de agua. Dice, la electronegatividad se ve afectada por el estado de oxidación. Verdadero, ya lo veíamos. O sea, mientras más pequeño es es una especie, su electronegatividad tiende a aumentar. Los orbitales T2G del metal en la formación de un complejo con interacciones de naturaleza solo sigma con los ligandos en un diagrama de orbitales moleculares quedan como no enlazantes. Acuérdense que los orbitales T2G provienen del metal y esos orbitales se van a llenar siempre y cuando el complejo tenga 18 electrones de valencia, ya que en los 6 orbitales vemos que tienen preferencia en composición del ligando, aporta cada uno 2 electrones, o sea que serían los orbitales moleculares enlazantes, 6 por 2, 12. Entonces después vendrían esos 3 orbitales T2G que están a la misma energía, provienen del metal y ellos quedan como no enlazantes. Solamente, claro, cuando hay interacciones solo sigma, porque cuando hay interacciones pi, esos orbitales T2G del metal interaccionan con los orbitales de simetría pi, porque nosotros lo llamamos así por su etiqueta de simetría, pero esos son orbitales de naturaleza pi que pueden interactuar con orbitales de ligando que tengan la misma simetría y por lo tanto ahí ya se perdería esa naturaleza no enlazante. Entonces ellos se van a estabilizar o desestabilizar. Acuérdense con los ligandos pi ácido y pi ácido, haciendo que aumente o disminuya esa energía de desdoblamiento, ya que los orbitales T2G se desestabilizan o estabilizan. Muy bien. Dice, en la formación del ion complejo hexafluorosilicato 4 a partir de los iones fluoruro y el tetrafluoruro de silicio, seleccione una. ¿Cuál era la respuesta ahí? Dice, el tetrafluoruro de silicio actúa como un ácido de bronce. Incorrecto. Ese es correcto. Falso. Incorrecto. Eso es falso, porque ahí no estamos viendo. Si actúa como un ácido de bronce porque está aceptando un protón. Ahí estamos viendo en esa reacción que le acepta un protón. No. Dice, un solo ion fluoruro actúa como una base de Lewis. Falso. Tampoco, porque para quedar hexafluoro tienen que ingresar 2 iones fluoruro. Entonces la respuesta correcta es 2 iones fluoruro actúan como base de Lewis, aportando cada uno un par de electrones y coordinándose al silicio, ¿verdad? Al silicio que aportaría entonces el orbital vacío. Y la última no podría ser porque el tetrafluoruro de silicio no actúa como una base de Lewis, sino como un Ácido. como un ácido de Lewis. Entonces, el agua presenta un efecto nivelador para los ácidos. Eso va a venir más. Sí, estudien este tema porque les voy a poner un problema de esto. Porque aquí se lo puse facilito, pero en el examen semestral viene un problema donde van a tener que pensar más. Parece que esto lo vimos en base inclusive a los pK. Entonces, el agua presenta un efecto nivelador para los ácidos fluorhídrico y el ácido yohídrico. ¿Era verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué es falso? Porque son ácidos débiles. No, esa no es la respuesta. Porque el agua presenta un efecto nivelador para el ácido yodhídrico, pero un efecto diferenciante para el ácido fluorhídrico. Muy bien, porque el ácido fluorhídrico no se disocia en un 100% en agua. ¿No ve que da más arriba quedaba un equilibrio de el ácido fluorhídrico, iones hidrógenos y iones fluoruro, ¿se acuerdan? Entonces ahí tiene un efecto diferenciante, ¿verdad? O sea, pero para el caso del yohídrico sí se disocia en un 100%. O sea, que cuando ustedes ácido yohídrico en agua se equipara a la concentración de ion hidróneo, porque eso es lo que va a dar en un 100%. Entonces eso era falso. Y ahí terminamos. ¿Alguna pregunta?
Sí, vamos, ustedes están viendo la pantalla, ¿no, jóvenes? Sí, profesor. Sí, vamos entonces a comenzar el tema de simetría. Vamos a comenzar el tema de simetría, que el tema de simetría yo lo voy a cortar, o sea, las aplicaciones, como yo veo que están muy flojitos, no podemos dar, imagínense cuando dimos entonces espectroscopía infrarroja, eso no se va a poder, porque va a ser mucho fracaso. Entonces vamos a tener que solamente dar la aplicación de lo que es determinar momentos dipolares, es polar o no, se presenta momento dipolar si es quiral, y otra con la aplicación de los orbitales moleculares. Pero para determinar si es activa, modos vibracionales en el infrarrojo o el Raman, eso no lo vamos a poder dar. Porque yo, de lo que he hecho mi análisis con ustedes están muy flojos. Ustedes están muy flojos. Entonces yo prefiero darlo lo elemental, y ya ese tema, lamentablemente, ustedes mismos limitan al docente, porque ¿cómo yo les voy a dar si lo básico ustedes no lo quieren aprender? Entonces no podemos accesar ese conocimiento, porque sería una locura. Vamos entonces a entrar al tema de simetría. Aquí cuando sea el momento voy a poner la cámara, porque es necesario. Sí. ¿Ven la pantalla, joven? Sí. Sí, profesor. Aquí yo le he puesto teoría de grupo aplicada a la simetría molecular. Acuérdense que la simetría molecular es la simetría que presentan las moléculas. Es como si fuera arquitectura. Pero claro, acuérdense que las moléculas pertenecen al mundo submicroscópico. Entonces, cuando nosotros dibujamos, tenemos su estructura, su geometría. Nosotros determinamos a través de lo que son operaciones de simetría, determinar qué elementos de simetría hay en la molécula, y nos va a decir qué tan simétrica o no es una molécula. Mientras más elementos de simetría tenga una molécula, es más simétrica. Y claro, eso va a determinar que al final la molécula pertenezca a un grupo puntual de simetría, que eso lo vamos a hacer el ejercicio. Vamos a determinar a través de un diagrama de flujo, determinar a qué grupo puntual de simetría pertenece la molécula. Entonces, mientras más elementos de simetría tenga la molécula, es más simétrica. Y eso va a repercutir en las propiedades que va a presentar esa molécula. Por ejemplo, las propiedades espectroscópicas. Por ejemplo, también va a determinar, tenemos la forma que tenemos esa molécula en cuanto a su diagrama de orbitales moleculares. Entonces, todo eso lo vamos a ver en base a una matemática que se llama la teoría de grupo. Porque acuérdense que grupo puntual de simetría. Entonces, ese grupo puntual de simetría se trata con esta matemática que los matemáticos la ven, o sea, nosotros la vamos a ver por encima, pero es muy compleja, igual que la mecánica cuántica. Entonces, la simetría molecular, vamos a comenzar diciéndoles que es una operación de simetría. Es una acción que produce una molécula que no es posible distinguir de la original. Es decir, cuando yo a la molécula le hago, o sea, le hago esa operación de simetría y obtengo una forma indistinguible, que no es posible distinguirla de la molécula antes de hacer la operación, entonces digo que la molécula es simétrica con respecto a esa operación. Y claro, va a determinar que la molécula tenga un determinado elemento de simetría. Por eso dice, asociada a cada operación hay un elemento de simetría que geométricamente es un punto. Por ejemplo, en el caso de la inversión. Cuando yo digo que una molécula tiene un centro de inversión, como le decíamos para las moléculas octaédricas, entonces digo centro de inversión, entonces digo que tiene ese elemento. O sea, el centro de inversión es un punto geométricamente hablando.
Y claro, para determinar si hay ese centro de inversión, ese punto, yo tengo que llevar a cabo una operación que recibe el mismo nombre, una inversión, que es intercambiar. Tenemos los átomos, tenemos a lo largo, o sea, a la misma distancia en torno a ese punto. Luego la línea, que serían los ejes rotacionales. O sea, cuando yo hago una rotación, ¿ya? Esa operación, que es una acción de simetría, entonces lo hago en torno a una línea, geométricamente, un eje rotacional. O sea, que el eje de rotación sería el elemento, ¿verdad? Pero la operación sería la rotación. La rotación que voy a hacer para determinar si después de hacer una rotación de determinados grados, yo voy a obtener una forma indistinguible de la molécula que tenía inicialmente. O plano, puede ser un plano, un espejo, ¿ves? Un plano es un espejo. Entonces, eso sería el elemento de simetría, una superficie. Entonces, claro, la operación ya sería la reflexión. O sea, la reflexión en torno a ese plano es la que... Y se parece mucho a la inversión, porque voy a tener que cuando yo hago la reflexión, el átomo se va a proyectar a la misma distancia del otro lado del plano. Entonces aquí tenemos la tabla. Aquí puse tabla 1.1, pero es la 5.1, porque ya la puse de acuerdo al... Yo la puse de acuerdo a... Y ahora les voy... ¿Me están viendo? Jóvenes. Sí, profesor. Ya está en la biblioteca Simón Bolívar, mi obra. Aquí la están viendo. El libro lleva como título Manual de Química Inorgánica Experimental. Acuérdense que el profesor no siempre tiene que estar haciendo cosas. Entonces ya está publicado por el editorial universitario. También está a la venta en la librería universitaria. ¿Lo ven? Es una obra pequeñita donde se ha condensado aspectos muy importantes de la química inorgánica experimental. Entonces vamos a seguir. Ahí se lo pongo porque vamos entonces a utilizar los modelos para determinar. Entonces, aquí tenemos los elementos de simetría y su símbolo. Eso es bien importante, como también la operación de simetría y el símbolo correspondiente. La identidad. Ven que la identidad es una operación, pero que no está relacionada con ningún elemento de simetría. La identidad es una operación trivial que se simboliza con la E, ¿verdad? Con la E mayúscula, y que contienen todas las moléculas. Es como no hacerle nada a la molécula, pero por cuestiones de teoría de grupo, ¿verdad? De grupo matemático, tenemos que tomar en cuenta esta operación, que es no hacerle nada a la molécula. Y todas las moléculas, por lo tanto, contienen lo que es la identidad. Luego tengo el elemento de simetría, que es el eje de simetría de orden n. El eje, acuérdense que es una línea. El eje de simetría de orden n, n significa el número que yo voy a tener, o sea, el número de, los grados, va a determinar los grados en que yo vaya a rotar, tenemos la molécula a través de ese eje, y se le llama eje propio para distinguirlo del eje impropio, que tiene que ver ya con una operación compuesta, una operación de simetría compuesta, de una rotación seguida de una reflexión. Entonces, en ese caso, la n hace referencia, yo tengo a el número de grados que yo voy a rotar la molécula, porque 2pi sobre n, acuérdense que 2pi, pi significa 180, 2 por 180, 360 entre n, ¿verdad? Determina el número de grados que yo voy a rotar la molécula. Y ven que aquí, claro, eso se simboliza el eje como C sub n. O sea, n es el orden. Y luego acá en la operación de simetría, yo tengo C sub n elevado a la m. M significa el número de veces que yo voy a llevar a cabo la rotación determinada por el orden n. Es decir, si yo tengo que n vale 4,
entonces ¿cuántas veces, en cuántos grados tengo que rotar? 360 entre 4, ¿cuánto es? 90. 90. Entonces tengo que 90 grados rotar la molécula. Pero si yo roto la molécula 90 grados 2 veces, eso representa la identidad, ¿no es así? Porque hago 90 grados y luego otra vez 90 grados llego a lo mismo. ¿Ah? Perdón, no. Ahí no. Ese, tendría que ser 4 veces, ¿verdad? 4 veces para que represente lo mismo. O sea, N significa, es el orden de la rotación, o sea, determina el número de grados que yo voy a rotar la molécula. Acuérdense que 2 por pi significa 360. Entre N, 360, si N vale 4, sería 360 entre 4, 90. Y la M, que es el superíndice a la cual estoy, o sea, M representa el número de veces que yo hago esa rotación de 90 grados. Si yo, M es igual a 2, esa rotación la estoy haciendo 2 veces. Luego tengo el elemento de simetría, que es el plano de simetría, que lo simboliza con la letra sigma. Acuérdense que sigma aquí no es el tipo de enlace, sino es el plano de simetría. Cambien el chi, el plano se simboliza con la misma letra griega, y luego la reflexión también se simboliza como sigma. Acuérdense que la operación es la reflexión y el elemento es el plano de simetría. Luego viene el centro de inversión, que ese es el elemento, el punto, ¿se acuerda? El punto, y luego la operación es la inversión. Luego tengo una operación compuesta, que es una rotación seguida de una reflexión perpendicular al eje de rotación, que esa no se simboliza como C, sino como S de sapo. Igual tengo el subíndice N y el superíndice M. N es el orden de rotación, de la rotación, pero ya no es propia, sino impropia. Y la M, entonces el número de veces que llevo a cabo, tenemos esa operación compuesta, que en primer medida sería la rotación y luego la reflexión. Eso lo vamos a ir explicando. Entonces ven que ahí, como asterisco yo les he presentado, tenemos que si yo tengo un S sub 1, eso equivale a ¿qué? A una reflexión. O sea, a una reflexión sigma. Y si tengo un S sub 2, o sea, que el orden de la rotación impropia es 2, eso equivale a la inversión. O sea, colocar, tenemos el átomo, ¿verdad?, del otro lado del centro de inversión, diametralmente opuesto hablando. Y si es el S sub 1, eso equivale a como si hubiese hecho únicamente la. ¿Por qué? ¿Por qué equivale a hacer una reflexión únicamente si el orden de la rotación impropia es de 1? ¿Quién me lo explica? Ya voy asignando puntos al siguiente. ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Por qué el S sub 1, el orden de rotación impropio, S de orden 1 equivale a la reflexión? Acuérdense que si es S sub 1, entonces 360 entre 1, ¿cuánto es? 360. Claro, no he hecho, o sea, queda igualito, ¿ah? 360. Y luego si hago una reflexión perpendicular, queda igual, o sea, equivale solamente a hacer la reflexión. Porque en 360 no he rotado un número de grado menor, queda como 360. O sea, queda tal como está la molécula. Entonces solamente, hago la reflexión y por lo tanto eso equivale a la reflexión. En cambio, si hago S sub 2, entonces primero sería una rotación de ¿qué? De 180 grados. O sea, colocar la molécula, el átomo en cuestión quedaría diametralmente opuesto, ¿verdad? Opuesto del otro, en torno a ese centro de inversión, ese punto. Y luego si hago la reflexión, queda igual. Por lo tanto, eso equivale a la inversión. Sería todo lo contrario, porque en el S sub 1
lo que determina que equivale a la reflexión es la segunda operación de esa operación compuesta, que es la reflexión. En cambio, en el S2, que sea equivalente a un centro de inversión, es la primera operación, que es la rotación propia. O sea, la rotación de 180, que va a determinar que el átomo en cuestión quede del otro lado diametralmente opuesto al centro de inversión. ¿Ustedes están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, aquí tienen que tener en cuenta dos tipos de simetría. La que nosotros vamos a ver es la simetría puntual, en la cual eso significa que todos los elementos de simetría van a pasar por un punto. Por eso que clasificamos la molécula como un grupo puntual de simetría. El agua, por ejemplo, aquí está el agua. El agua pertenece, ¿se acuerdan de la estructura del agua? El agua, ¿la ven? ¿Quién me explica la estructura del agua? ¿Denver? Profe, creo que para que usted vea su cámara bien, tendría que dejar de compartir pantalla, porque si usted ve sí. su camarita es pequeña. Sí, vamos a ver el agua, vamos a ver el agua, vamos a hacer un ejercicio con el agua, ¿eh? Acuérdense que tienen que abrirse al conocimiento porque si no van a sufrir y tienen que leer. Lean, acuérdense que el profesor se da, ¿ya ven la pantalla? ¿Ven mi? Sí, profesor. Sí, profe. Acuérdense que el profesor no es tonto. Yo me doy cuenta cuando ustedes estudian. Es como si yo tuviera 31 ojos a la vez. Porque esa capacidad me la dio Dios de ver las cosas. Entonces yo sé cuando ustedes estudian y cuando no estudian. O sea que a mí no me van a echar cuentos. Por eso que yo los regaño. Para ver si ustedes cambian, pero no quieren cambiar. Todavía están a tiempo. Entonces, ¿ven la estructura que yo tengo aquí? Sí, El agua. profesor. Entonces, eso que yo he colocado en rojo, ¿qué es? El oxígeno. El oxígeno. Y claro, eso que he colocado a los extremos, formando un ángulo, ¿verdad? Es una estructura angular. ¿Qué átomos son? Los dos átomos de hidrógeno. Los dos átomos de hidrógeno. Entonces, de salida, nosotros vamos a determinar, eso lo vamos a hacer, pero quiero hacer el ejercicio para que ya vayan encaminándose. Vemos, la molécula de agua, ustedes se preguntan, ¿tiene un eje de rotación? La molécula de agua tendría un eje de rotación, una línea a través de la cual yo podría rotar e intercambiar los átomos de hidrógeno. Acuérdense que tengo tres coordenadas. Vamos a suponer que la coordenada Z, que es la que siempre hago coincidir con el eje rotacional de mayor orden, es como si atravesara el oxígeno. ¿Lo ven? El oxígeno, la Z, ¿verdad? Y claro, en ese mismo plano, es como si el agua, que no es plana, pero es como si fuera, o sea, plana la molécula de agua. Y el eje Z estaría en ese plano, ¿verdad? Atravesando el oxígeno, y luego el eje Z es el que estaría perpendicular a ese eje Z. O sea, estaría como la X, ¿verdad? La Y estaría el que nosotros tomamos como X. O sea, que sería... Aquí sería la Z, que sería así vertical, y formando un ángulo de 90, sería la Y, ¿verdad? La Y, que vendría aquí a un extremo saliendo del oxígeno. Claro, en un sentido positivo y en un sentido negativo. Pero fuera de ese plano que yo tendría, la X, ¿verdad? Por eso le dije, no se confunda. La Y es la que está en el mismo plano que la Z, que la coordenada Z, y la X saldría del plano. Por delante, entonces sería positivo, y por detrás, negativo. Entonces, ¿qué pasa si yo, a lo largo de ese, o sea, en ese eje Z, yo roto 180? Acuérdense que el eje Z es el que atraviesa el oxígeno. ¿Qué
¿qué pasa si yo roto 180? Estoy intercambiando los dos hidrógenos. Es decir, que el agua contiene un eje propio de rotación de orden 2. O sea, porque cuando yo roto 180, yo intercambio los dos átomos de hidrógeno, obteniendo una forma indistinguible. ¿No es así? Pero Profe, yo les pregunto... una pregunta. ¿Cómo lo del orden 2, cómo lo determina? Bueno, el orden 2 lo determino porque, si ustedes se fijan, son dos átomos de hidrógeno que tengo. Entonces, sería dos átomos que se van a intercambiar. O sea, para eso, el número de átomos que yo tenga en la molécula que se podrían intercambiar a hacer la rotación es el que va a determinar el orden de rotación. Ok, gracias. Bro. Eso lo tiene que visualizar es con el número. Eso lo vamos a hacer posteriormente con otras moléculas. Pero yo les pregunto, ¿la molécula de agua tiene un centro de inversión? ¿Tiene la molécula de agua un centro de inversión? No, porque acuérdense, para que haya centro de inversión, por ejemplo, esta es la molécula de agua. Si yo les pongo esta molécula tiene centro de inversión. Sí. Exactamente. Por ejemplo, si este sería el tetrafluoruro de xenón, el xenón sería el que está en el gris. Entonces, ahí sería un centro, un punto, un centro de inversión, donde se están intercambiando los dos átomos de flúor, entre sí. Este se intercambia con este y este con este. Cuando yo hago la inversión así, ¿ah? O sea, invierto así, y los dos pares de átomos de flúor se intercambian a la vez. ¿Ah? Bueno, así uno, no los dos pares, solamente uno. Si hago así, la inversión, la operación, entonces se intercambia un átomo de flúor por el otro. Y también, entonces, la inversión es en torno a ese mismo punto con respecto a los otros dos átomos de flúor. Entonces, eso lo vamos a ir viendo porque ya se está acabando la clase. Por eso que quería... Mire, para este tema, ustedes lo que tienen que tener en cuenta, vamos a hacerlo bien sencillo, porque, claro, también con esto de la virtualidad, nosotros no estamos presencial, entonces se le va a hacer muy difícil, y si no tienen los modelos, más identificar los elementos de simetría. Pero ven que luego dice, una estructura cristalina presenta también una simetría espacial, ya no es puntual, sino espacial, en la cual la traslación se añade a las operaciones propias del grupo puntual. Acuérdense que en las operaciones no veíamos la traslación, sino la reflexión, la inversión y la rotación. Y en el caso, claro, de la rotación propia y la impropia. Porque la impropia, acuérdense que es una operación compuesta de una rotación seguida de una reflexión perpendicular. Pero este tipo es mucho más complicada aún. Eso, acuérdense que esto es un tema muy complejo. Entonces, por ejemplo, ese tipo de simetría la ven mucho los geólogos. O sea, ¿ustedes no trataron este tema en geoquímica con la profesora Laila? Lo que era la simetría espacial de los minerales. Jóvenes. Que yo recuerde, no, pero no sé si estoy equivocado. Bueno, es que la profesora no iba a tener tiempo, porque esto solamente con lo que dio, acuérdense que no alcanzó el tiempo, ¿ah? O sea, igual, la simetría espacial es un mundo, eso en el campo de la mineralogía, ¿ah? Tiene mucha aplicabilidad, pero es otro tipo de simetría que se adiciona. ¿Se acuerdan de las redes de Bravais cuando dimos los sólidos iónicos? Entonces tiene que ver mucho con las redes de Bravais, y claro, todo eso se representa a través de un álgebra vectorial. Se usan mucho los vectores. Entonces hay que dominar mucho la física y las matemáticas para desempeñarse
óptimamente en este campo. Entonces nosotros no vamos a entrar en eso, solamente vamos a ver la simetría de tipo puntual. Entonces, como yo le decía, vamos a ver hasta aquí y ya quedamos para la próxima semana para entrar de lleno en este tema. La identidad deja la molécula tal y como está. Es la única operación de simetría que tiene cualquier molécula, o sea, todas las moléculas contienen esta operación y que no requiere de ningún elemento de simetría. Por lo tanto, esta es necesaria por cuestiones matemáticas de la teoría de grupo. Entonces, el eje propio ya existe. Existe un eje propio de orden n cuando la molécula no cambia después de una rotación de 360 grados entre n. Ya lo veíamos para el agua. Pero si nosotros lo vemos ahora, ustedes no están viendo la pantalla ahora porque no estoy compartiendo. No, profe. Sí. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería aquí el orden? El orden de la rotación. Vamos a ponerle aquí. Bueno, aquí no puedo porque... Sí. Vamos a ponerle aquí así. Solamente le he puesto en los extremos el rojito, ¿va? Vamos a ver, este es el trifluoruro de boro, donde el rojo va en los tres extremos unidos al boro que está en azul. Entonces, ¿cuál es el orden ahí? Sería 2 ahí, porque esa pregunta me lo hizo Denver. ¿Cómo saber el orden de rotación? ¿Cuál sería el orden? Serían 3. Sería 3, porque ya no sería rotar la molécula 180, sino ¿cuántos grados? 360 entre 3. 120. Claro, cada vez que yo roto la molécula, ¿verdad? 120 grados, yo tengo una forma indistinguible de la inicial. Yo no puedo distinguir de la forma cada vez que yo roto. Claro, si yo roto 3 veces 120, ¿qué obtengo? Si yo roto, acuérdense que la m es el número de veces que hago una rotación propia o impropia. Si yo roto 3 veces 120 la molécula esta de trifluoruro de boro, ¿a qué equivale eso? ¿A qué equivale? Al final va a quedar como al principio. A la identidad, es como si no hubiese hecho nada, ¿no es así, Denver? Equivale a la identidad. Es como si no hubiese hecho nada, entonces eso equivale a la identidad. Ven, con eso todo tienen que jugar, son ejercicios matemáticos que vamos a hacer. Entonces aquí ya no, el orden de la rotación no es de 120, no es de 180, sino de 120, porque me lo está determinando es el número de átomos enlazados al átomo central que se van a intercambiar en esa rotación. Pero ¿qué diferencia hay en cuanto al eje de rotación propio de esta molécula de trifluoruro de boro con respecto a esta, que es la del agua? ¿Qué diferencia hay con respecto al eje de rotación propio? Aquí está la molécula de agua y aquí está la molécula de trifluoruro de boro. ¿Qué diferencia hay en cuanto a los ejes de rotación propios? ¿Quién me lo explica? Le doy 5 puntos. Acuérdense que esto no es memoria. ¿Quiénes tienen modelos en su casa? Bueno, ya se los voy a decir. La diferencia es que en el caso del agua, el eje de rotación propio de orden 2 atraviesa el oxígeno. Es como si estuviese en el plano de la molécula, por así decirlo, porque estaría atravesando el oxígeno. En cambio, y estaría, claro, en el plano también conteniendo, o sea, el plano conteniendo los 3 átomos que serían los 2 hidrógenos y el oxígeno, contendría, tenemos el eje rotacional C2 que pasa por el oxígeno. Pero en el caso del trifluoruro de boro, no. Solamente, o sea, el eje rotacional está fuera del plano de la molécula. O sea, está perpendicularmente al plano de la molécula, es cuando yo roto 120. ¿Lo ven? La diferencia. Igual aquí está atravesando
un solo átomo. O sea, el eje rotacional está ahí, puede contener más de un átomo, o sea, un número variable de átomos. Aquí solamente el eje rotacional C3 está atravesando el boro, igual que acá que atravesaba el oxígeno, pero la diferencia es la disposición. En el caso tenemos del agua, tenemos ese eje rotacional de orden 2, está en el mismo plano en el cual están los 3 átomos, pero en el caso del trifluoruro de boro no está en el plano, está fuera del plano, está perpendicular. A algunos les gustará este tema y otros lo odiarán, porque eso yo creo que la mayor parte lo va a odiar. Profe, una pregunta. Sí. Dígame, miren que ya se acabó la hora, voy a pasar. Dígame rápido que ya el tiempo Con se va. respecto a las coordenadas de la molécula distinta a la del agua, el eje estaría en la coordenada Y. Sí, preferiblemente cuando el eje bueno, eso lo vamos a explicar más adelante, cómo vamos a tomar el sistema de coordenadas, ¿verdad? Por lo general, si Z tenemos es el eje, o sea, siempre tomamos como referencia el eje Z como el eje de mayor orden, que en el caso del agua es el C2. Entonces, claro, el eje X lo tenemos perpendicular, bueno, todos son perpendiculares. El eje X estaría fuera del plano que contiene el eje Z, que sería hacia afuera, ¿verdad? Del plano, y el eje Y es el que estaría en el mismo plano con el eje Z. Pero eso cambia dependiendo de la molécula, porque en el caso del trifluoruro de boro, el eje Z también sería el que está fuera, en este caso estaría fuera del plano, perpendicularmente al plano de la molécula. Y el eje X y Y estaría en el plano de la molécula, que es el que contendría el boro y los 3 átomos de flúor. Pero eso lo vamos a ir discutiendo. Entonces, en la medida de que ustedes vayan prestando atención, vayan participando, a usted se le va a hacer muy fácil el tema. Pero tienen que leer. Entonces, yo les voy a poner la presentación en el aula virtual y el material de lectura del folleto para que ustedes lean y escriban en papel todas sus dudas, todos sus inconvenientes. Entonces vamos a ver quiénes llegaron tarde. Braulio Almengor. Presente. Bien. Cedeño Susan. Presente. Cedeño Susan, ¿usted faltó ayer? Sí, profesor. Bien. Córdoba Jennifer. Presente. Bien. Guevara Carlos, llegó tarde también. Mora Ismael. Tiene problemas con el internet.